Las preguntas de ciencias sociales y de competencias siempre están orientadas hacia la ética y a la solución de conflictos. Las preguntas de tipo ética, por lo menos en este caso los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construya en viviendas de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes. Son preguntas que buscan que el estudiante responda de acuerdo a una opinión, o sea, a su propia opinión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ICFES no evaluará una opinión subjetiva. Así que ICFES busca descubrir qué tan desarrollado está el sentido de la ética universal del estudiante. O sea, le pide que dé respuestas a partir de los estándares de comportamiento ético y no bajo sus propias opiniones. Para entender esto, debemos definir la ética como la filosofía que estudia el comportamiento humano desde la óptica del deber ser, de una forma específica, de acuerdo a la cultura. La ética ve el comportamiento como una acción individual que debe ser respetada hasta que esa acción individual vulnere los derechos de alguien más. Un ejemplo de esto sería el siguiente. Un hombre que está fumando en cualquier lugar tiene derecho a fumar siempre y cuando su cigarrillo no afecte la salud de alguien más. ICFES te preguntaría qué hacer en este caso. Te dará opción de tipo moral, haciendo saber que el fumar es una acción mala porque no se ajusta al comportamiento de todos. La ética lo analiza desde el punto de vista que el derecho del hombre fumador es fumar en cualquier lugar mientras ese humo no afecte a los demás. Así podemos determinar que estas preguntas deben responderse en el marco de la ética y no de la moral. En este caso específico, todo lo que vayamos a responder señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto es prueba de que las personas de escasos recursos tienen una probabilidad más alta de ser delincuentes. Entonces todo esto atañe ¿a qué? Atañe a una cantidad de prejuicios que se tienen acerca de las personas pobres. Y estas personas acomodadas no quieren que se construyan apartamentos de interés social cerca de ellos porque según ellos todos los pobres son delincuentes. Estos prejuicios en específico son los que busca que ICFES, son los que busca que usted como estudiante desarrolle para ICFES y que le muestre a ellos qué tan desarrollada tiene el sentido de la ética universal. Ahora, también se puede encontrar con tipos de pregunta de índole histórico. El estudiante debe tener conocimientos previos y precisos en los datos. Es una pregunta que no exige interpretación o análisis, simplemente el estudiante debe saber el orden o los datos específicos. Por lo menos acá tenemos un ejemplo. Los siguientes magnicidios, que significa asesinatos de líderes o de candidatos presidenciales, tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. Y entonces, ¿qué le está diciendo acá? El orden cronológico de la ocurrencia de estos hechos es. Todo esto es una pregunta de índole histórica. No se necesita nada más. Saber la historia. Entonces no pide análisis, no pide que el estudiante pues responda desde un tipo de competencia diferente, no, sino que simplemente lo que debe hacer es responder de acuerdo a los datos que tenga. Ahora, tenemos el último tipo de pregunta, ¿cierto? Y que tenemos un ejemplo. La Constitución Política de Colombia se puede modificar mediante, y ese es un tipo de pregunta argumentativa, ¿cierto?
y lo que busca es que el estudiante relacione los conocimientos que tiene con su interpretación y con su nivel de comprensión. Este tipo de preguntas casi siempre preguntan sobre figuras que se encuentran en la Constitución de Colombia. Busca saber qué tanto sabe el estudiante de figuras y la jurisprudencia del país en el que vive. La jurisprudencia es el análisis y la aplicación de las leyes de un país. Entonces, por un lado tenemos preguntas de tipo ético, que busca que usted desarrolle una respuesta a partir de sus opiniones, siempre basado en su sentido de la ética universal. El otro tipo de preguntas que tenemos es un tipo de preguntas de índole histórico, donde usted necesita simplemente dar datos. Y la última o el último tipo de preguntas que le ofrece ICFES es de tipo jurisprudencial. Hay que conocer los elementos de la Constitución, todos estos análisis que se hacen a partir de las leyes de un país, sobre todo en Colombia, y lo que se busca es entender qué tanto tiene el estudiante conocimientos de su propia ciudadanía, ¿no? Entonces, en términos generales, así podemos resumir los 3 tipos de preguntas que pueden aparecer en ciencias sociales y competencias.